Bueno, hola, bienvenidos a su clase de nuevo. Yo soy su profe favorito, que está un poquito despeinado, entonces por eso trae gorra, pero soy el profe Alejandro, su profe favorito de escritura creativa. Y bueno, esta clase es un poquito diferente a las demás porque no vamos a ver un tema en sí. Voy a darles unas pequeñas recomendaciones de cómo contar una buena historia. Estos son guías que uso yo como, en realidad son preguntas, son una cierta cantidad de preguntas que me gusta hacerme a mí para poder contar una historia de la mejor manera. Entonces, son varias, ahorita las vamos a ver de poquito en poquito y tiene mucho que ver con el tema de estructuras narrativas. Entonces, si no han visto ese videito, pueden verlo por en algún lugar, no sé dónde esté, pero lo pueden checar. En fin, sin más preámbulo, sin más dilación, empecemos. Y bueno, empecemos por lo primero, ¿no? ¿Cómo se llama el personaje principal? ¿Qué es? Porque acuérdense que las historias no necesariamente tienen que ser de una persona. En este caso ahí puse cuatro ejemplitos, pero en realidad puede ser cualquier cosa. Puede ser tú, puede ser una historia que tú mismo viviste, puede ser de un animal. Por ejemplo, sé que a muchos les gusta contar historias de perritos, de gatitos, o incluso pueden ser cosas, objetos no animados. Por ejemplo, ahí puse el caso del peluche, o puede ser de una historia de su mamá, o puede ser una historia inventada de un superhéroe que ustedes se hayan sacado de la cabeza. Puede ser incluso uno de sus juguetes, que eso es algo bastante común también. O incluso de cosas que no pensarían que tienen que ver con una historia. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho es, por ejemplo, un árbol. Un árbol tiene muchísimo que contar, por ejemplo, de las estaciones o que se hizo amigo de un pajarito. También los animales, repito, pueden ser personajes. Entonces, podemos, digamos, contar la historia de este personaje principal y ponerle un nombre, que es lo más importante, para que empecemos a contar no la historia de un árbol, sino la historia de Rogelio, el árbol que crece, ¿no? O la historia de Galleta, la gatita que se perdió. ¿Ok? Entonces, esto es un poquito para que establezcamos quién es el personaje principal y cómo va a funcionar su historia. Por otro lado, tenemos la pregunta de qué hace este personaje diferente. Generalmente, las historias son contadas porque hay algo diferente en estos personajes. Entonces, incluso desde la cosa más sencilla hasta la cosa más grande, la cosa más sencilla puede ser que, por ejemplo, nuestro personaje principal se burlaban de él porque era muy chaparrito, iba a la escuela, y sus amigos de la escuela se burlaban de él porque pues, no estaba tan alto como ellos. Desde la cosa más sencilla hasta la cosa más loca, ¿no? Yo, desde la historia de yo, el super profe Alejandro, que nació con el superpoder de transmitir todos sus poderes mentales a sus alumnitos. Entonces, repito, estas historias son contadas porque es algo diferente, es algo fuera de lo común, algo extraordinario, entonces es algo que vale la pena contar, ¿no? Y este personaje principal que ya definimos. Después podemos preguntar en dónde vive y cuál es su entorno. Entonces, al final de cuentas, esta es su historia y ustedes deciden. Puede vivir en una ciudad, como probablemente vivan muchos de ustedes. Puede vivir en el desierto, en una montaña, en una pradera, o incluso pueden inventarse algún lugar. Por ejemplo, aquí también pongo la imagen del espacio, porque también pueden vivir, son un astronauta que vive en la luna, porque ya se inventó una nave espacial que viaja entre la Tierra y la Luna y Ahora sí que lo que quiero que les quede muy claro y que se lleven mucho de este curso más que cualquier otro conocimiento de algún tema es que cuando cuentan una historia, los límites lo ponen ustedes y su imaginación tiene que ser como lo más grande, lo más sensacional del mundo. No se tienen que preocupar de si podría suceder o no. Preocúpense más bien como de lo que pueden lograr ustedes a través de la escritura, ¿no? Entonces, sí, ¿y cuál es su entorno? Me refiero a, por ejemplo, si viven en un desierto, a lo mejor pueden decir que hace mucho calor o que hace mucho que no llueve. O si viven en una montaña, podemos decir, pues, que hay mucha nieve todo el tiempo y que hace mucho frío.
Entonces, describir un poco cómo es el lugar en el que viven, si hace calor, si hace frío, si está muy espacioso, si las calles son muy angostas, si viven en un rascacielos, en qué piso viven. También en estas historias es muy padre ser lo más descriptivo posible para que los que lo lean se imaginen muy bien cómo, pues la historia, ¿no? Que no quede lugar a ningún detalle, ¿no? Que todo esté explicado perfectamente. En fin, también tenemos otras preguntas que me gusta hacerme. Es algo que para darle más personalidad al personaje, qué les gusta hacer y bueno, qué más me pueden decir de este personaje, ¿no? Entonces, si fuéramos a escribir una historia sobre mí, porque soy muy egocéntrico, podemos decir, yo soy el super profe Alejandro. ¿Qué hace este personaje diferente? Pues que me gusta mucho dar clases y que me gusta mucho escribir. Yo vivo en una ciudad de México, en Querétaro, y vivo en una casa con mi mamá, con mi hermana, y pues bueno, vivo en una calle pues tranquila, cerca de las afueras de la ciudad, y pues bueno, más o menos, ¿no? ¿Qué me gusta hacer? Pues me gusta mucho dar clases a ustedes, muchachitos. ¿Y qué más les puedo decir de este personaje que en este momento está despeinado y por eso está usando una gorra? Entonces, esa es nuestra introducción. Ya una vez que presentamos a los personajes, más o menos nos podemos dar cuenta qué va a pasar con la historia, ¿no? O cuál es el contexto, por así decirlo. Después, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a nuestro personaje principal? Y por qué su historia merece ser contada. Ahora sí que esto es una decisión muy personal, esto es lo más importante de la historia, entonces piensen muy bien qué puede llegar a pasar con esta persona. Am, Puede ser una historia feliz, puede ser una historia triste, o puede ser una historia incluso cotidiana. Esto también las historias no siempre tienen que ser que un héroe salva a la chica o que que el dragón que vivía en la montaña fue derrotado por el valiente caballero. En realidad, no siempre las historias son así y pues eso lo podemos reflejar a través de lo que escribimos. Podemos contar simplemente la historia de, pues bueno, es que hoy fui al súper, encontré a una chica que me parecía muy linda y la invité a salir, ¿no? Está muy, muy a su decisión al final de cuentas y pues bueno, sí, yo digo que todas las historias merecen ser contadas, sean muy interesantes o sean muy, com- digamos, desde las más locas hasta las menos intensas, merecen ser contadas. Entonces, son decisiones que al final de cuentas ustedes toman como escritores y pues bueno, pueden contar lo que se les antoje. Pero bueno, en fin, esa es una gran pregunta, una de las más difíciles de contestar honestamente, entonces tómense su tiempo cada vez que vayan a contestar cosas así. ¿Qué otras personas están involucradas? Esto a veces generalmente hay otras personas involucradas en las historias. No siempre, pero siempre es bueno poner un poco más de personajes. Si meten más personajes, a lo mejor sería conveniente al menos contestar un par de preguntas de las que hicimos en la introducción. Para también darle un poco de personalidad a este personaje secundario, ¿no? Y bueno, pues siempre una historia acompañada con más personas es un poco más divertida. Y también tenemos que explicar por qué pasó lo que pasó, porque no podemos dejarlo así como que, híjole, pues ¿saben qué? Un día mi gatito se escapó. Ok, qué padre, ¿no? Pero, ¿qué más nos puedes decir de por qué pasó eso, no? A lo mejor tu gatito se escapó porque estaba cazando un ratón. Se escapó porque quería encontrar el amor de su vida, ¿no? Entonces hay muchas cosas por las que las cosas pueden haber pasado y siempre explicarlo es una buena manera de darle un poco más de profundidad a la historia, darle un poco más de carnita, ¿no? Y bueno, aquí llegamos al fin del nudo y llegamos a la conclusión. Y es qué pasó después. ¿Qué es lo que pasa después de que se acaba el nudo intenso de la historia? Se escapó mi gatito porque fue a buscar un ratón. Y al final regresó a la casa y se hizo amigo del ratón, ¿no? Cosas así pueden pasar. Entonces, la conclusión es cómo acaba la historia, cómo no podemos dejar a nuestros lectores
colgando de un hilo a ver qué pasó. Siempre hay que cerrar la historia, que es un ciclo, ¿no? Desde donde empieza hasta donde termina. Entonces, más o menos explicar qué pasó después, si alguna otra persona, digamos, si incluimos algún personaje, qué le pasó a ese personaje después de que se acabó la historia. Entonces, bueno, es un poco de eso. Y por último, uno que me gusta hacer mucho a mí, no es necesario, esto yo creo que es la pregunta menos necesaria de todas, pero es algo que me gusta integrar a mí, es qué aprendimos de la historia. Porque bueno, si todas las cosas de la vida nos entregan lecciones, y bueno, si no aprendemos esas lecciones, pues nos va a tocar sufrir después, ¿no? Entonces, yo creo que es algo importante darle una lección, darle un sentido a la historia que estamos contando, digamos, porque al final de cuentas lo que aprendemos de la historia es un poco lo que, la razón por la que la contamos, ¿no? Entonces, a mí me gusta poner las lecciones, no es necesario, a veces solamente contamos una historia porque pues, nos pareció chistosa o porque nos pareció interesante, aunque no hayamos aprendido nada de ella. Pero bueno, espero les haya gustado esta clase y espero pues que si escriben algo me lo manden luego y me digan, profe, esta es la historia que aprendí siguiendo sus pasos y me quedó sensacional, ¿no? Y bueno, como siempre, ha sido un placer. Nos vemos hasta la próxima.